Buenas tardes a todos. Bienvenidos, en nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales, a esta conferencia Resolución de un misterio, así se hicieron las pirámides de Egipto. Un tema que a todos nos inspira y que nos ha traído aquí esta tarde. Bien, voy a hacer una pequeña introducción que he titulado Egipto, las pirámides, extraterrestres y maravillas. Y lo de los extraterrestres veremos que es de verdad. A lo mejor hay algún creyente en extraterrestres infiltrado en el público y vamos a ver cómo sale. Vamos a ver. El primer desafío que tienen Egipto, la cultura egipcia y las pirámides es que se trata de tiempos remotos, pero remotos realmente. Es el nacimiento de la civilización. La civilización nace más o menos a la vez en Mesopotamia y Egipto, que van progresando un poco en paralelo, aunque de maneras un poquito diferentes. Ahí tenemos una línea de tiempo que creo que se ve un poquito pequeña, pero bueno, nos podemos hacer una idea. En la parte superior, en azul, está una línea de tiempo de Mesopotamia y en la parte inferior, con un poco más de desarrollo, la egipcia. La primera se considera Mesopotamia como la cuna de la civilización, son las primeras ciudades y las primeras muestras que se conservan de lengua escrita, en escritura cuneiforme hecha sobre tablillas. Y el motivo del nacimiento de la lengua escrita es la administración de las ciudades que estaban empezando a nacer. Están en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, que se encontraba tierra dentro de lo que es hoy la desembocadura de esos ríos, ya que la sedimentación de los ríos ha producido un movimiento de la costa, o sea que estaba mucho más adentro. Y ahí se empezaron a nacer las ciudades de Ur y Uruk, alguna otra, y para administrar esas ciudades nace la escritura. Egipto no se conservan muestras escritas tan antiguas como las de Mesopotamia, aunque no es descartable que pudieran existir. Aparece ya el sistema de escritura jeroglífica en el cuarto milenio, a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Las primeras ciudades mesopotámicas, Ur, Uruk, nacen justo en la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Y en Egipto entonces estaba dividido en dos imperios, lo que se llama dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. Hubo muchas guerras y llega un momento en que Egipto se unifica bajo una sola corona y los faraones a partir de ese momento empiezan a adoptar una simbología especial que se conserva y se distingue porque en algunos relieves egipcios se ve que los reyes egipcios empiezan a llevar un doble sombrero, uno que representaba el Alto y el Bajo Egipto a partir de la unificación. Todo esto es previo a las pirámides. Las pirámides se construyen, las pirámides la pirámide de la que hoy vamos a hablar se construye aproximadamente en el 2500-2560 a.C. ¿Cómo estaba la civilización entonces? Pues realmente estaba muy avanzada en Mesopotamia y Egipto, en algunas otras partes del Oriente Próximo, y existían las primeras ciudades. La capital de Egipto estaba en Menfis, que está a unos kilómetros al sur del Cairo, que es donde está la meseta de Giza, donde se encuentran las grandes pirámides en las que nos vamos a centrar hoy. En las ciudades mesopotámicas, si era una civilización que en principio tenemos muestras de ella y conocimientos de ella más antiguos todavía que la egipcia, no tenemos monumentos comparables a las grandes pirámides de Giza. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque Egipto reúne unas condiciones muy especiales. Todas giran alrededor del Nilo, mientras que las de Mesopotamia giran alrededor del Tigris y el Éufrates, que tienen un comportamiento completamente distinto. Egipto está protegido por los lados, por desierto y por unas cordilleras de montañas, que lo hacían muy inaccesible para invasiones y lo protegían. El Nilo tiene unos ritmos bastante regulares. Tanto es así que desde la etapa de las pirámides e incluso antes se sabe que los egipcios tenían mecanismos para predecir cómo iba a ser la inundación ese año y predecir la cosecha que iba a haber y hacer cierto control sobre la producción y cuánta parte de la cosecha se iba a poder exportar, etcétera.
Esto no es así en Mesopotamia. En Mesopotamia los ríos Tigris y Éufrates tienen un comportamiento mucho más impredecible y más violento. Y, además, la construcción mesopotámica se hace con adobe. Ese es el motivo por el que hoy se queden restos de zigurats, pero no se conserven enteros ni en un estado comparable al de las pirámides que nos permitiría ver. Pero sí quería traer el caso de Mesopotamia precisamente por lo que estamos hablando de los tiempos remotos. Hay que tener en cuenta que las personas que vivieron en aquellos tiempos tenían una manera de pensar que puede ser completamente distinta a la nuestra, lo cual hace que sus razonamientos, su manera de construir, el por qué hacían las cosas y lo que se refleja en la arquitectura y en el arte de ese pensamiento no esté ahora mismo inaccesible a nuestra manera de pensar. Algunas cosas se han ido descubriendo con los años, pero estamos todos seguros de que hay otras muchas que siguen desconocidas. Esto es lo que se supone que sería un zigurat, que es la figura emblemática de la arquitectura mesopotámica, es un templo, y se ve que es una estructura como de pirámide escalonada, que se hace hipótesis de que podían llegar hasta a más de 60 metros de alto. Se tiene constancia de que existían zigurats en el año 6000 a.C., aunque el más grande que se conserva ahora es el de la ciudad de Ur, que no se conserva completo, y ese es mucho más reciente, aunque tiene restos anteriores sobre los que está construido. Bueno, un zigurat era un templo, y para que veamos un ejemplo de la manera distinta de pensar de aquellas personas, nosotros hoy tenemos idea de que vamos al templo a reunirnos con Dios, con la divinidad. Ellos hacían un templo para recibir a los dioses que bajaban a la tierra. Entonces, en la capilla central de arriba no podía acceder nadie más que el sumo sacerdote, que era el único que podía acceder a esa habitación, que era la que los humanos le preparaban a las divinidades para poder bajar a la tierra y hacerles su estancia en la tierra lo más confortable posible. De tal manera que es un enfoque totalmente distinto prácticamente de todo. En la parte de la izquierda podemos ver más o menos un diagrama del creciente fértil donde nace la civilización. Se están representados los dos ríos Tigris y Éufrates. En la desembocadura es donde tuvieron lugar las primeras ciudades mesopotámicas, y también se puede ver Egipto, el Alto y el Bajo Egipto. La parte más fértil es el Bajo Egipto, cerca de la desembocadura del delta del Nilo. Ahí es donde el Nilo, al desbordarse, cubría más terreno y hacía más fértiles y más abundantes las cosechas. Más adelante, toda esta zona fue muy convulsa, se dio lugar a muchos imperios. Más o menos la civilización mesopotámica fue avanzando desde la desembocadura del Tigris y el Éufrates, y desde cerca las ciudades concentradas alrededor del Éufrates fueron hacia el norte, hacia el Tigris, y más hacia el norte, dando lugar a los acadios, a los asirios, etc. En cambio, Egipto se mantuvo más o menos estable por esta condición suya de cierta protección por los métodos, por la orografía natural y la configuración natural del terreno. Las pirámides de Giza se encuentran justo unos kilómetros muy cerca del Cairo, en esta zona de aquí, ya justo antes del nacimiento, o en las primeras ramas del nacimiento del delta del Nilo. Es lo que sería el Bajo Egipto, la parte fértil, y la capital estaba en Menfis, que está al otro lado de la orilla. Para ellos una orilla u otra del río no era indiferente. En una orilla se vivía y en la otra tenían lugar todos los tipos de ritos funerarios, etc. Esta es la visión, o una de las visiones más extendidas de las pirámides de Giza. Esta no es la pirámide que nos ocupa hoy, esta no formaba parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta es la pirámide de Kefren, que es un poquito más pequeña. Estando allí, y en muchas fotos es difícil, parece más grande que la de Keops, no lo es, o no lo era, es la de Kefren, un poquito más pequeña, y está al lado. La de Keops estaría a la derecha de esta foto. La he puesto, sin embargo, porque hace aparecer dos cosas. La primera, la pirámide de Kefren, en la parte superior, conserva parte del recubrimiento original que tenían todas las pirámides.
y del que nos hablará seguro José Manuel. Y también aparece la esfinge, que es otro elemento de los cubierto en misterio. Parece ya aceptado y claro que la cabeza actual de la esfinge no es la original. Al parecer tuvo una cabeza de un animal, probablemente un león, y la cabeza es muy posterior. La construcción de la esfinge durante mucho tiempo se ha hecho pareja a la de la pirámide de Kefren, pero parece ser que ya está claro que no, y además en la parte inferior tiene unas señales de grandes inundaciones que no ocurrieron a partir de la fecha de las construcciones de las pirámides, sino que son anteriores y están documentadas anteriores. De modo que aquí empiezan a aparecer misterios y cosas ya que nos van a ocupar durante el día de hoy. Esto ya es una visión de las tres pirámides más célebres. En la derecha vemos la de Keops, que es la que nos ocupa hoy, la de Kefren, que acabamos de ver, y al fondo, pequeñita, se ve en la distancia la de Micerinos. Bueno, existen todo tipo de teorías sobre las pirámides y alrededor de las pirámides y motivos inspiracionales de todo tipo, en cuanto a su construcción, en cuanto a su propósito, en cuanto a su situación, etcétera. Vamos a quedarnos con una visión más o menos establecida a día de hoy y es más o menos acorde con la evidencia tangible, que nos encontramos al final de la Cuarta Dinastía y se va produciendo una pelea, una lucha de poder entre los faraones y los sacerdotes. El faraón anterior a estos tres, que era Zoser, engrandeció al dios Ra, que era el dios Sol, y tanto promovió el culto, que además sirvió para la unificación del pueblo, etcétera, que los sacerdotes empiezan a ganar mucho poder. Ese poder empieza a crecer y llega un momento que rivaliza con el del faraón. Aquí tenemos las pirámides de Keops, Kefren, hijo, y Micerino, nieto de Keops, cada una más pequeña. Las teorías, por lo visto, más asentadas dicen que esta diferencia de tamaños puede tener relación con esa lucha de poder y la ganancia de protagonismo de los sumos sacerdotes frente a los faraones, que desembocan en uno de lo que se llaman periodos intermedios, donde no existe un faraón, existen luchas constantes y luego se acaba estableciendo, estamos al final del Imperio Antiguo, luego se acaba estableciendo el Imperio Medio. Entonces, vamos a hablar un poquito de los diferentes asuntos de lo que rodean a la pirámide de Keops y a la cultura egipcia. Vamos a ver, las pirámides están construidas, como hoy veremos en más detalle, de la forma más contraria a la aleatoriedad posible. Esto no fue por casualidad. Eso, desde la más remota antigüedad, se refiere en todos los escritos que se encuentran. Y cada vez se encuentran más motivos que pueden ser justificantes de que la pirámide tenga un túnel o no lo tenga, la inclinación del túnel, etcétera. Parece ser que está claro que hay algunos túneles que están orientados a algunas estrellas en concreto. Bien, eso parece que está claro. También está clara la orientación de las pirámides en sí. La pirámide de Keops sería la más grande, la que tenemos ahí en la parte superior, y vemos que a los lados de la pirámide se encuentran cementerios, necrópolis que se daban ahí. Está orientada de forma casi perfecta al norte. Solo podemos ver, esto es un artículo relativamente reciente, donde nos dice que la orientación con el norte es prácticamente perfecta y se desvía solamente 0,067 grados, que es una proeza técnica, para empezar. Además, tiene otros misterios ocultos la pirámide. Se sabe desde la antigüedad, y hay testimonios desde la antigüedad, que la pirámide no tiene 4 lados, tiene 8, porque cada uno de los lados está dividido en 2 y tiene una pequeña hendidura minúscula. Se ve en algunas fotos a simple luz, cuando está totalmente iluminada, se puede ver
una sombra, si se la va buscando, una sombra que baja justo por el centro. Pero hay en algunas orientaciones del Sol que se puede ver. El primer testimonio claro, ya documentado, es en 1940 con un vuelo que se realizó sobre las pirámides. Pero hay testimonios del siglo XVIII que dicen lo mismo y posteriores. Esto nos llena de preguntas, si cabe, más todavía. ¿Por qué tenían 8 lados? Otro de los misterios. Luego está el tema de las proporciones. El uso de las proporciones definidas y calculadas llegó a los griegos de mano de los egipcios y también de la mano de la parte de las civilizaciones de Irán. Las proporciones vienen tomadas todas de la naturaleza. No quiere decir, hoy en día otra cosa que tenemos hoy en día es un sesgo motivado por nuestra afinidad al cálculo analítico, a las ecuaciones y a los números con decimales. Pero esto es muy reciente en la historia. El cálculo analítico solamente cobró protagonismo verdadero a partir de Newton y Leibniz. Antes de eso, era el método de cálculo por el que se hacían las demostraciones y todos los razonamientos era generalmente gráfico. Entonces, eso no quiere decir que los egipcios supieran cuánto era 1,618, que es un número que vamos a hablar sobre él ahora, pero sí conocían mucho de las proporciones. Hay estudios, he puesto ahí algunos, y en la izquierda podemos ver los tipos de columnas egipcios que están basados fundamentalmente en la flor de loto y en la vegetación alrededor del papiro, de todas las cosas que tenían allí. Entonces, existen estudios sobre las proporciones en la naturaleza desde tiempo inmemorial. Ya Durero tiene algunos dibujos muy trabajados y esta tendencia ha tenido momentos de más estudio y menos estudio a lo largo de los años, pero en el siglo XIX se empiezan a hacer esfuerzos serios ya por una sistematización del estudio de las proporciones geométricas en la naturaleza y en las artes, que en el fondo tienen la misma raíz. El libro que tienen a la izquierda es un tratado clásico sobre este tema, escrito más o menos en 1920 y más o menos es un compendio de las teorías sobre las proporciones de la naturaleza que se habían venido celebrando hasta entonces y que es un libro apasionante de leer. En la parte inferior tienen un libro clásico sobre la geometría también de los seres vivos y lo que vemos a la derecha son estudios sobre las proporciones del cuerpo humano en estos términos. Entonces, prestemos atención al hombre que tenemos ahí y vemos que desde el ombligo hasta la cabeza hay un 38 y desde el ombligo hasta los pies hay un 62. Esa proporción va a aparecer en toda la arquitectura, en todo el arte. Esa proporción es el número phi, que se conoce como sección áurea. Por supuesto, esta cuenta que tenemos aquí de 1 más raíz de 5 partido por 2, esa cuenta es difícil creer que la hicieran en Egipto. No es difícil creer que conociesen esa proporción, no expresada analíticamente, como decíamos, porque ellos no manejaban la analítica como lo hacemos nosotros, pero es una proporción muy sencilla de obtener. Tenemos ahí un cuadrado, se divide a la mitad, se coge media diagonal, se proyecta sobre el eje horizontal, y si el cuadrado es del lado 1, la longitud que queda al final es 1,618. Además, tiene unas propiedades mágicas, por eso es uno de los llamados números mágicos, que es que 1 dividido por phi es lo mismo que phi menos 1 y vale 0,618. Es decir que con esta proporción, a lo mejor podríamos explicar las proporciones de la pirámide de Keops. La altura sería 1 y la base sería 1,618. Pues vamos a ver qué resulta. Nosotros en la foto teníamos 230 por 146. Bueno, yo he cogido Wikipedia, sale 146,6 dividido por 230,33. Si se divide, sale 0,63 en lugar de 0,618. Claro, teniendo en cuenta que la pirámide ha perdido el recubrimiento original y que pudiera tener algún error de construcción, pues hay gente que ve que esto es digno de ser estudiado. O sea que hay muchas cosas alrededor de la pirámide. Tanto es así, y tanto desconocemos de la cultura egipcia, que esto
pues es un caldo de cultivo excelente para teorías de todo tipo. Algunas con cierta base y otras con cierto deseo. Tenemos estudios serios que están al orden del día, como las propiedades electromagnéticas de la Gran Pirámide. Y parece ser que son estudios serios que dicen que ahí hay unas cavidades y tienen unos materiales que parece que existe cierta capacidad de almacenamiento de energía de una u otra manera. No hay que confundir estos estudios con otros estudios que no sabemos hasta qué punto son serios, que dicen que la Gran Pirámide de Keops es un generador de energía y que Tesla en sus proyectos tenía la misma tecnología, básicamente. Se basa con unos electrodos de cobre pinchados en el suelo, unos ciertos materiales de construcción y el pináculo de la pirámide de oro. Bueno, sobre esto hay mucha controversia. Hay artículos que lo afirman y artículos que lo desmienten prácticamente todos los días. Y está a la orden del día. Aquí tenemos el libro que da origen a todo eso, de Christopher Dunn. Y el artículo de la derecha, que es un resumen de esas visiones, pero insisto que hay muchísimos. Y hasta hoy pues podemos encontrar otras teorías, como que las pirámides de Egipto las construyeron los extraterrestres. También civilizaciones perdidas. Esto parece ser que es más difícil de rebatir, puesto que parece ser que hubo grandes diluvios antes de la construcción de las pirámides y que se han encontrado recientemente restos de agua en las pirámides, etcétera. Bueno, algunas pueden tener cierto viso de realidad, de ahí extrapolarlo a la que fuese una civilización perdida hace 13.000 años, pues es un salto un poquito grande, pero lo de los extraterrestres es un salto mucho más grande. Entonces, parece ser que es necesario que el sentido común de un ingeniero y el pragmatismo pues pongan un poco de orden, y por ello José Manuel, al parecer como fruto de un desafío a los pies de la pirámide, decidió desmentir algunas teorías de extraterrestres y dedicar 8 años de su vida a estudiar el problema. Entonces, José Manuel Casteleiro, ingeniero aeronáutico al que recibimos como si fuera industrial, nos va a contar su investigación sobre las pirámides. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido, y después de la introducción que me ha hecho Nacho, yo tengo que decir que no lo haré tan bien, pero intentaré estar a la altura. Bien, vamos a ver. Los agradecimientos son al doctor ingeniero industrial Ignacio López Paniagua, que es este señor, y al doctor ingeniero industrial Antonio Ros Felipe, que es aquel otro. Y estos dos me han venido, bueno, más Antonio Ros, me ha venido apoyando desde el principio una y otra vez. Todos los rollos que yo le he dado para que, digamos, dijera si estaba bien o mal lo que yo decía. Bien, ¿de qué voy a hablar? Pues yo voy a hablar de dos cosas que me gustaría que quedaran absolutamente claras, y no sé si lo lograré. La primera es que absolutamente ninguna de las teorías que hay en Internet, que nos han venido ofreciendo distintos investigadores a lo largo de 4.500 años, que ya son años, ninguna es posible, absolutamente imposible. No es que sea un poco posible, que pueden arreglar nada, en absoluto. Y la segunda es que ofrezco una posible solución, que yo creo en ella, que es lo que queda de haber estudiado durante 8 años y haber revisado miles de dibujos y de posibilidades. Lo que ha quedado es realmente lo que yo creo que es como debe ser. Vamos a verlo. Bueno, esto lo pongo porque no quiero que los egiptólogos me llamen piramidiota, que es como llaman ellos a los que intentan resolver este tipo de problemas tan espinosos con su imaginación y su voluntad. Para que no me confundan, porque yo por lo menos he estudiado un poquillo. Bien, he publicado un libro aquí en la escuela de las pirámides. Este va por la 7ª edición, pero no es la edición normal de
1000 ejemplares o de... No, en absoluto. Son 7 libros diferentes que he ido elaborando y perfeccionando a lo largo del tiempo. Y tiene 2 prólogos muy importantes. Bueno. El primero es de Antonio Ros y el segundo de doctor José Miguel Parra Ortiz. Este libro lo tenemos en la sección de publicaciones y hay que mandar un email a publicacionesindustrialesupm.es y se lo mandan. O sea que no está en las tiendas, no está en la calle. Bien, el prólogo del profesor Antonio Ros, profesor titular de Resistencia de Materiales, Elasticidad, Plasticidad y Rotura, Área de la Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, dice, utiliza la palabra convincente, lo cual significa que a él le ha convencido, y resultando perfectamente verosímil. Y luego usa otra palabra todavía más determinante, que es irrefutable. Y cuando un señor que entiende de todas estas cosas dice que esta teoría es irrefutable, yo me lo creo. Y la segunda es de doctor José Miguel Parra Ortiz, que es egiptólogo y escritor, es el que más sabe de pirámides en España. Y estuvo 7 años excavando en Egipto, en el proyecto Djibouti. Pues el profesor Cáceres dice, demuestra la imposibilidad de los métodos propuestos a base de grandes rampas, tanto la rampa única como la rampa envolvente. Ya veremos por qué. Y luego dice una cosa muy importante, que los arqueólogos encuentran restos de rampas cortas con escasa pendiente, que es simplemente la prueba de que lo que digo es así, es cierto. Y luego dicen, confirma la teórica viabilidad del sistema de construcción. Eso para mí es determinante, se lo dice un egiptólogo de la categoría de José Miguel Parra. Bien, además de esto, más de 30 ingenieros y arquitectos lo han leído, lo han estudiado y no han encontrado ninguna pega constructiva, y han estado de acuerdo conmigo en que realmente esto es la única forma posible de elevar piedras de 10 metros, 60.000 kilos, a 80 metros de altura, que es que se dice pronto. Bien, en la conferencia que acabo de dar, doctores de la categoría de doctor Luciano Aspiazu Canivel, que es el presidente de la Federación de Asociación de Ingenieros Industriales de España, o doctor don Asier Madariaga Juaristi, director gerente de la entidad pública empresarial Foral, y el doctor don Gabriel Clavel Larrinaga, presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya, pues estos están de acuerdo absolutamente conmigo y me apoyan. Y yo estoy encantado. También el doctor Tomás Torres también me apoya, para que veamos que no son todos ingenieros, sino que hay alguno que no... Bien, primera parte, métodos más conocidos de construcción de las pirámides. Pues se pueden agrupar en extraterrestres, que eso no puede faltar, las grúas, los artilugios, las rampas largas y las rampas cortas. No hay más, no hay más. Todos están dentro de esa clasificación. Y ninguno es posible, pero no un poquito imposible, es absolutamente imposible. Y eso es lo que voy a demostrar ahora. Solo quedan las rampas cortas, que es lo que yo propongo en la segunda parte de la conferencia. En los extraterrestres pues hacen unos dibujos muy bonitos, a mí me divierte mucho, son muy bonitos, ponen las pirámides y ponen aquí una nave que no sabe cómo se mantiene, supongo que con energía oscura, que es lo único que... Y luego se montan una serie de señores calvos, todos calvos, con unos ojos muy grandes, pero se parecen todos. No sé por qué se parecen tanto uno a otro. Y otro hace una nave espacial hiperplana. Los motores no están aquí dentro, están aquí, No sé qué empuje tienen, pero levantan 7.200.000 toneladas, nada menos. O se la traen desde Alfa Centauro, hecha ya hasta aquí. Y lo más curioso de todo esto es que todas las pirámides resulta que son como las vemos nosotros, ya totalmente, digamos, erosionadas. No como la vieron los egipcios al principio, que serían pues cubiertas con una piel de caliza preciosa. Pues eso no. Luego, con los extraterrestres, yo no digo que no haya extraterrestres, ojo, claro que los hay, el cosmos está lleno de vida. Lo único que digo es que no construyeron las pirámides, eso es todo. Bien, en cuanto a las grúas, estudiando la grúa esta, pues resulta que para levantar 44.000 kilos saco dos vigas de 30 metros de largo, 30 metros en aquella época, donde encontré un árbol de 30 metros, y además de 2 metros de espesor, o sea, es un bicharraco impresionante, que pesaría muchísimo. Hay que manejarlo 158 personas de 70 kilos, solo para el movimiento vertical, el del horizontal ni se sabe, no sé cómo pueden estos señores desplazar la piedra.
Lo único que digo que si pongo aquí 60.000, pues esto sale a 3 metros y esto salen 214. Demasiado. Esto es imposible manejar y además no solo, sino muchas veces porque no es una piedra, son 60 o 70 piedras. Es imposible. Y además subirlas a una altura de 80 metros con esto, imposible. Bien, pues esto no lo voy a explicar, es por si hay algún ingeniero que quiere echar una mirada aquí, por si quiere entretenerse. Bien, vamos a ver los cachirulos, artilugios y chismes que los egipcios, digo, los egiptólogos están aburridos de tanta, digamos, imaginación. Hay uno que ha hecho una película de 3 horas diciendo que los egipcios han hecho una lupa de 6 metros o 5 metros y pico, grande, para a crisol abierto fundir piedras en cascotes para ir formando con esas piedras las pirámides. La cosa fuera descabellada. Otro con agua, unos flotadores subiendo piedras, unas cosas. Yo entiendo a los egiptólogos, aunque yo no soy de los que dice que son idioteces, porque de todo se aprende un poco y además es muy respetable que una persona gaste muchos años de su vida en intentar resolver esto, pero sin tener la formación adecuada. Bueno, una cosa muy importante es que las poleas, que todo el mundo habla de poleas, fueron de los griegos, de Arquímedes, de esta época. Luego no podían ser nunca una polea de aquella época, es imposible que los egipcios utilizaran esta. Y tampoco tenían tornillos, con lo cual cualquier artilugio sin tornillos, sin herrajes, sin clavos, en el momento, y he cogido este en particular porque está muy bien pintado, es un dibujo muy interesante, que es una estructura articulada como la podría hacer un ingeniero actualmente. Pero al tirar de aquí, inmediatamente esto se desharía. ¿Por qué? Porque no tiene herrajes, no tiene tornillos, no tiene clavos, no tiene nada. Es imposible. Entonces pega un tirón aquí y todo se deshace. Bien, para subir esta piedra de 60 toneladas. Pero es que hay más. Porque la componente horizontal, a medida que esto va creciendo para allá, crece. Esta crece. Vamos a ver ese punto bien. Esta crece. Y esta decrece, que es la que le hace desplazarse. Esta decrece. Y esta, en el momento que es más pequeña que la componente en ese sentido, más la fuerza de rozamiento, pues separaría esto al llegar a un punto y además se pondría vertical. O sea, un absurdo. Y pretenden meter todo esto en la gran galería que tiene 2 metros de ancho por 8 de alto por 47 de largo. Habría, empujando esto, tendría que ponerse más de 1.000 personas, porque esto tiene 30 grados. Más de 1.000 personas, ¿dónde se mete eso? Un absurdo. Bien, continuamos. Los egipcios, que eran hombres muy inteligentes, nunca usaron este método. ¿Qué hacían? Pues ponían la piedra encima de un trineo y tiraban en la dirección correcta. Nunca emplearon estas cosas, nunca. Bien, vamos a ver la gran rampa que aparece en todas las películas que hablan de pirámides. En todas siempre hay una gran rampa que es muy gráfica, pero resulta que si ve de cerca, esto debería ser de mampostería, porque hacerla de piedra con 2 ángulos de rampa, esta primera y esta segunda rampa, es tallar todas las piedras y se tardaría esto 200 años en hacerse. Es imposible. Aparte que para subir esta piedra con esta inclinación se necesitarían 90 operarios. Imposible. Se ponen unos cuantos con esta piedra y ya está. Pero no. Hay que poner 90 operarios para que esto se pueda mover. Bien, pero lo más importante no es eso. Yo cojo esta pirámide y le pongo en esta rampa tan grande, que ya se ve que es varias veces la pirámide, le pongo aquí un ángulo de 3 grados, porque claro, subir una montaña tirando de una piedra de 60.000 toneladas no es fácil, todo el mundo lo puede ver. Bien, pues si pongo aquí 3 grados, me sale una longitud total de 3 kilómetros. ¿Alguien ha visto lo que es una calle o una carretera? En el Escorial hay una de 3 kilómetros larga. Es impresionante. Yo tardo más de media hora en recorrerlo. ¿Y cómo se puede hacer eso? Es imposible. Y si cojo 30 grados, pues resulta que hay 1.338 personas, una manifestación. Es imposible, quedan 1.338 para simplemente iniciar el movimiento. Para que esto suba a una velocidad apropiada hay que meter mucho más, 1.500. O sea, es imposible. Bien, pero eso es lo más importante, lo más difícil de la rampa. Sino que yo tengo la primera, digamos, terraza, la primera terraza, que es esta,
La hago directamente al principio. Luego hago una pequeña rampita para hacer la segunda terraza. Y luego una rampa sobre rampa para hacer la tercera terraza. Y rampa sobre la cuarta, la quinta, así 210 veces. 210 veces. Y esto de 3 kilómetros, nada menos. O sea que el trabajo es imposible. Pero es que además la rampa esto tiene tal inclinación que intentar hacer esto con mampostería es imposible, porque ¿cómo se mantiene? Tiene que ser con herrajes y con grúas, si no es imposible mantener ahí gente trabajando con un ángulo como este. Bien, ¿cómo se hace esto? Pues todas las rampas se hacen desde arriba hacia abajo. Se empiezan desde aquí, que han hecho esta terraza, y ahora empiezo aquí a hacer la rampa correspondiente a la siguiente terraza que no está hecha. Bien, pues esta hay que encofrar, porque ellos hacían con un hormigón egipcio muy bueno, pero no era el romano, el puzzolana, no era como la puzzolana romana, era un poco peor, pero estaba muy bien hecho con yeso y era muy resistente. Pero empezar desde abajo hacia arriba, 3 kilómetros, poniendo, encofrados, es imposible. Te tardaría, pues, 200 años. Y además todas tienen que ser de una altura H correspondiente, o sea que hay que ir haciéndolas, poniendo exactamente esa altura. Es imposible que esto se pueda hacer. Y con esa inclinación, hacer esto, bajando por aquí, es imposible. O ponemos herrajes a las personas, o esto no se puede hacer. O sea que esto también es imposible. El último método que yo tuve, contacto, fue con el método Michel. Este método, que son rampas que suben así, por aquí. Bueno, esto no es difícil llegar. El cursor por aquí, suben por aquí. O sea que está metido dentro de la pirámide, se apoya en la pirámide. Bien, aquí falta poner piedras, aquí falta también, aquí también, y en todas las esquinas. Bien, pues resulta que para poner esas hay que hacer rampa sobre rampa, exactamente igual que la otra pirámide, igual que la otra rampa. Y en esta rampa, la anchura de la rampa es esta, pero la que hay encima es más corta, y la que hay encima es mucho más corta, y la que hay encima mucho más corta. Todo para subir todo esto. O sea, que llega un punto, al final, que es estrechísima. Y ahora, ¿cómo se pone los bloques de revestimiento? Es imposible. Está todo lleno. Y estos bloques de revestimiento obligatoriamente tienen que ser de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo, porque se caen. O sea, que esto es un procedimiento que no se puede utilizar. Es imposible. Bien. Vaya, hombre, me ha salido 2 veces. Esta es una rampa alrededor del núcleo de la pirámide. Esta. Pues hay que saber que cada vez que se hace un poco, hay que hacer el talud. Ya estamos en lo mismo de antes, hay que hacer el talud. Se vuelve hacia rodear y aquí esta pared no se puede dejar, es de 30 metros. Habrá que hacer también un talud como este. Y en el momento que dé la vuelta, el talud no se puede hacer, pero en el momento que dé la vuelta ya tapa exactamente esta de aquí. O sea, con esto terminaríamos de hacer la pirámide. Aparece además el problema del talud, igual que antes. Esto no hay quien lo haga. Esto no hay quien lo haga por la inclinación. Aquí no puedo poner gente trabajando porque se irían para atrás. Y menos encofrando despacito para que el yeso que utilizaban pues se seque. Es imposible. Otro más. Nos damos con el método de Mark Lerner. Mark Lerner es uno de los egiptólogos más famosos que hay en el mundo. Y este señor hizo un método que es el más inteligente que hay en la red, sin ninguna duda. Se empieza por aquí, se sube por aquí, se llega por aquí, y la verdad es que todos los taludes se apoyan en el suelo. En principio a mí me gustó, y dije, bueno, esto seguramente es verdad. Pero en cuanto lo miré más cerca, dije, esto es absolutamente imposible. ¿Por qué es imposible? Porque tiene cientos de ángulos que sin ordenador es imposible hacerlo, incluso sabiendo trigonometría. Esto es un galimatías de ángulos. Y es imposible sin ordenador. Y además pasa lo siguiente, que esto es como un sarcófago de hormigón alrededor de la pirámide y se pierde el control sobre las aristas. Y sin ese control es imposible hacer una pirámide derecha, porque esto puede salir, esta de aquí puede salir absolutamente doblada, porque un grado a esta distancia hay un error de 4 metros en cualquier dirección, o sea, saldría un absurdo total. Pero es que hay más.
La primera terraza, que es de 52.000 metros, hay que hacerla crecer desde la base de la pirámide, para acá, para acá, para acá y para acá. Y ahora una tras otra, de manera... Bueno, parece que el dedo no me va bien. Va una tras otra haciéndose, y es imposible hacer 210 plataformas, que son grandísimas. Son 210, es imposible. Y además tenemos el problema del talud. Vuelve a aparecer el talud. No se pueden hacer taludes, es imposible. Entonces, las plataformas empiezan a hacerse aquí. Ya se han hecho estas, se empieza aquí, de esta altura, también encofrando, y se acaban aquí, justo aquí. Y resulta que al llegar aquí hay que hacen una rampa de 20 a 30 grados. ¿Qué significa? Que hay que poner más de 1.000 personas para que esto se mueva. Y más de 1.000 personas es imposible. Porque aquí tenemos un trozo de la pirámide, esta es una piedra de las grandes, de las de 10 metros, y aquí hay 1.000 personas. ¿Cuánto ocupan 1.000 personas? Pues un estadio, la carrera de 100 metros, que se hace en un espacio considerable, tiene 10 metros de ancho por 100 metros de largo, 10 calles. En cada una de las calles hay 100 personas. Es una multitud, eso es imposible ponerlo en ningún sitio. Y además hay que cambiar de esta dirección a esta dirección. Otra cosa más imposible todavía, porque para que la gente esté aquí hay que hacer en el aire una estructura que esté a lo mejor de 30 metros de altura, hecha de madera. Imposible hacerlo eso en aquella época. En aquella época, ahora sí, pero en aquella época es imposible hacer de madera esto. Bien, pues el método Jean-Pierre Houdin, que es un arquitecto francés que hizo un sistema que parecía en principio agradable, que es una galería que entra por aquí y va subiendo en escalera. Bien. Pero resulta que hay un problema fundamental, que la pirámide se hace al mismo tiempo que la rampa. Y desde aquí tengo que orientar las piedras. ¿Cómo oriento? Si hay dos ángulos, beta, que es horizontal, y alfa, que es vertical. Si este lo pongo de 3 grados, ¿cuánto tengo que poner este? Ni idea, porque sin ordenador es imposible hacer esto. Imposible. Y además tendría ese problema aquí, 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 en todos lados. Y además con un error de 4 metros. Esto saldría absolutamente al revés. Y además, ¿cómo se ponen todas estas piedras? Esto se lo ha cortado por aquí simplemente para dar la vuelta, aunque han puesto muy poca gente, han puesto una estructura que esto pandearía seguro, sin entrar en eso. ¿Cómo se sitúan todas estas piedras? Pues hay que estudiar rampa sobre rampa. ¿Y dónde se ponen las rampas? O sea, es imposible esto. Pero hay más. Resulta que la Gran Galería tiene 2 metros por 8 metros. 2 por 4, 8. El factor de conversión de anchura en altura es 4. Luego, si cojo la Cámara del Rey, es 5 metros por 4, 20 metros, hasta aquí. Si hubieran hecho esto, si se hubieran, digamos, confiado en su saber hacer, hubieran hecho en la Cámara del Rey, un techo de ensoledizo de 20 metros, y se hubieran ahorrado todas las piedras. No era necesario haber subido las piedras, pero ellos no lo sabían, porque ellos no sabían nada de reciente materia y dijeron, una galería tan grande seguro que no aguanta. Y luego, si intentamos meter aquí 10 metros para llevar las piedras grandes, pues resulta que sale 40 metros. ¿Cómo se puede meter esto 40 metros? Se saldría de la pirámide, es un absurdo, no puede ser. Conclusión, ningún método de todos los que hay en Internet sobre las pirámides, que tengan grandes rampas, o grúas, o artilugios, lo que sea, de todos los que hay, son posibles, porque son un poco de combinación. Yo he estudiado todos, y mucho tiempo, pero son todos absolutamente y totalmente imposibles. Bien, vamos a ver cómo se puede hacer. Vaya, hombre, siempre estoy con el dedo donde no debo. Bien, tipos de pirámides. Hay gente que no sabe que todas las pirámides, y hay más de 300, son todas macizas, menos una, que es la de Keops, que tiene cámaras internas, solo una. Luego habrá que hacer un método para estas, que ese método sirve también para estas, pero un método que sea compatible con el primero. Esta de aquí tiene 2 métodos a la vez. Y eso es lo que vamos a ver. Pirámide maciza. Así que se construyeron las pirámides macizas. ¿Quién es el genio que construyó estas pirámides? Pues Seneferu. Seneferu era un genio absoluto que ha sido olvidado, pues muy poca gente lo conoce y debe ser más importante que Imhotep y Semud desde mi punto de vista.
Y Semut es el de la pirámide del Bahari de Hatshepsut. Pues este es mucho más importante, porque fue un genio total, un genio de una categoría impresionante. ¿Cuántas pirámides se hicieron anteriormente? La primera es de Zoser, en Saqqara, que hizo Inmutes. Y luego hizo la pirámide de Snefru, que la primera la hizo en Meidum y empezó Uni. Esta fue desechada. La acodada, que no sé por qué le llaman acodada, cuando es rectificada, esta de aquí, pues tampoco fue utilizada en absoluto. ¿Qué quedó? La roja. Esta sí es posible, la roja. Aquí es donde él hizo el método que vamos a explicar ahora. Y es curioso, él que vivió, Snefru, que vivió 24 años, hizo 3 pirámides de 100 metros de altura. 3 por 8, 24. O sea que cada 8 años tenía una hecha. Claro, porque él lo hacía sabiendo lo que hacía desde el principio, de esta forma. Con lo cual dejó el método perfectamente estructurado. Bien, ustedes ven aquí la mano de los extraterrestres. Cada piedra es de su padre y de su madre. En anchura, estas 3 cantidades son cada una diferente. Luego es evidente que los extraterrestres no pudieron hacer nada de esto. Es imposible. Bien, ¿qué pasa con esto? Pues que hay 210 terrazas. Si cojo la altura, la divido por 210, me sale 0,7. O sea, con los bloques tienen de altura 0,7. Y para que esto sea 52 grados, esto es 0,5. 56, este es el 80% de la altura. Bien, pues significa que todos estos tienen una altura de 0,7. Todos estos. Pero si nos fijamos bien, esto no tiene una factura de una planificación perfecta, en absoluto. No es una planificación perfecta. Es un más o menos, hay una tolerancia ahí bastante grande. Sí, se puede ver aquí también y en muchos sitios. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que el interior importa un pepino, nada. El interior no importa absolutamente nada para la construcción. Vamos a ver cómo. Yo para calcular he tenido que poner un bloque de 1 metro cúbico. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Porque si no, no puedo calcular el volumen, las fuerzas y todo lo que he calculado. No se puede. Entonces, si las piedras son más pequeñas que esta, es evidente que eso me favorece. Menos hombres de los que he calculado, menos fuerzas de las que he calculado, etc. Bien, vamos a ver las fuerzas. Antonio Ros, en su laboratorio, comprobó que cualquier hombre normal, no yo, sino un hombre normal, fuerte, pues puede dar un tirón de 100 kilos. Pero eso para estar 8 o 10 horas tirando para subir piedras es imposible. ¿Qué hago? Pues poner 50 kilos. ¿Qué significa 50 kilos? Pues para que la gente se haga idea, pongo ahí una manta y le digo a un luchador de sumo de 150, no sé si está oyéndose bien, porque cuando me acerco, sí. Si pongo un luchador de sumo de 150 kilos, un tipo amplio, digamos, amplio, lo pongo ahí, yo estoy tirando con 50 kilos porque el rozamiento es de 0,3, o sea, el 30%. Y el 30% de 150 es 50. Con eso, con 16 hombres muy fuertes, lo podría arrastrar. Lo que no sé si estar empujando piedras hasta construir esto tanto tiempo como se debe, porque realmente agota a cualquiera. Y con un 3 grados son 19 hombres. Son muy pocos hombres. O sea, si yo de 0 a 3 pongo 3 hombres más. O sea, eso me permite, en vez de poner 3 grados, poner un poquito más. No pasaría nada. Ellos no sabían nada de grados. Ellos ponían más o menos así, hacían las rampas y no sabemos en absoluto, y nunca lo sabremos, cuántos grados ponían para estas. Hay rampas allí, en Egipto, que tienen a lo mejor otra dimensión, aunque no sé si realmente son estos grados, puede ser. Pero como 50 es mucho, pongamos 25. Y eso significa que en la manta he puesto un hombre de 75 kilos. 75, el 30% es 25. Yo tampoco soy capaz de subir una montaña tirando de una persona de 75 kilos. Pero bueno, habrá gente que sí, más jóvenes y pueden hacerlo. Necesito para eso 32 hombres para empezar el movimiento. Para empezar. Luego tengo que poner 40. Y con 3 grados pongo 39, o sea, 45 o 50. La diferencia hay 9 hombres. Continuamos. Esta es la llamada pirámide acodada.
Esta a mí me parece genial, porque yo durante muchos meses traté de subir o de hacer dibujos con rampas perpendiculares de todo tipo, hice más de 100, para lograr situar todas estas piedras en su sitio. Y un día me di cuenta que realmente esto estaba puesto de cualquier forma, pero esto no, esto era perfecto. Es un recubrimiento tan perfecto que a partir de ahí detecté que había que fijarse mucho en el recubrimiento y nada en la parte interior. Incluso esta pirámide hecha así, con este ángulo tan bien hecho, aquí me pareció una maravilla, pero no gustó. A ellos no les gustó y volvieron a hacer la roja, que fue recta. Modificó estos 54 a 43 y dejaron en 52. No sé exactamente por qué no tuvieron que rectificar, seguramente porque vieron que no aguantaba con el suelo de este tipo. No lo sé exactamente. Bien, esta es la clave. Luego ya, a partir de ahora, solo me fijé en el recubrimiento. El resto no tenía ninguna importancia. ¿Cómo es el recubrimiento? Pues son bloques de este tipo. Tienen una altura h y el 80% de aquí hasta aquí. O sea, si esto es 1, esto es 0,8. Y luego tienen otra parte que es variable, que no sé cuánto vale. Lo que sí sé es que está tan perfectamente hecho esto que es increíble. Y este bloque lo ponemos aquí. Después de haber hecho este de aquí, lo ponemos a continuación. Esto lo ajustamos bien. Y esto es de una perfección en la superficie tan grande que se puede poner otro encima también hecho de igual forma, ajustar, y que sirva solamente para que esto esté hecho con el revestimiento. El interior importa un rábano. Aquí ponemos una raya que es esta, que es la del perímetro. Y a partir de aquí ponemos esto. Y luego repasamos esto muy bien. Hay gente experta, supongamos gente como Miguel Ángel, que se dedicaban a pulir y dejar esto tan maravillosamente acabado que era de admirar. Bien, el interior puede ser de cualquier forma, de hecho es este, absolutamente de cualquier forma. Y el suelo también no está bien acabado, en absoluto. Está hecho más o menos una plataforma recta, pero con una tolerancia considerable. Bien, ajustamos aquí y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho. Bien, tanto es así que Pepi II en Fercara hizo una pirámide hecha de mampostería. No aguantó, lógicamente. Las pirámides de Egipto que se han hecho con bloques son eternas. Hay un dicho en Egipto que dice: el hombre teme a las pirámides. No, el hombre teme el tiempo a las pirámides. Pero esta, que es de mampostería, de Pepi II, pues lógicamente no aguantó. Bien, estos canales los he visto en varias publicaciones de Internet y son unos canales de 230 metros de largo, 230, que es una burrada, rellenos de agua y comunicados para ir, según la superficie, ir rozando y quitando material. Nunca se utilizó porque era impresionante hacer esto. Y además porque no servía para nada. Y eso es lo más importante. Como no sirve para nada, no se hace. ¿Cómo lo hicieron? Pues con esta planitud tan increíble que tiene el revestimiento. Esto lo han hecho los egipcios y hay que quitarse el cráneo, como decía Valle Inclán. Para saludarlos, quitarse el cráneo en vez del sombrero. Porque es tan increíble. Fijaros cómo está hecho esto tan perfectamente que no se ve que aquí aparece un bloque, y aquí otro, y aquí otro. Es perfecto. Y la planitud que tiene esto. Luego yo me fijé en esto y aparentemente di con la clave. Esto tiene 2 centímetros de nivel en 230 metros. Es una maravilla. Esto es una cosa impresionante hacerlo. Bien, pues entonces, basado en eso, esto es los distintos bloques que se van poniendo uno a continuación de otro y se va puliendo esto magistralmente. Bien, pues vamos a empezar a hacer la pirámide. Ponemos aquí una estaca y luego ellos vivían en un mundo plano, que el sol salía por un lado y se metía por otro, punto. No sabían nada ni del norte, ni del sur, ni del este, nada en absoluto. Ahora, lo que sí sabían es que el sol en verano salía por un punto y en invierno salía por otro. Luego ponemos aquí una dirección de los solsticios, poniendo aquí otra madera clavada,
sabiendo que el Sol ha salido por aquí, por aquí, por aquí, y aquí daba la vuelta y se volvió para acá. Y llegaba aquí otra vez y volvió a dar la vuelta para allá. O sea que los solsticios estaban perfectamente localizados, perfectamente, sabíamos lo que hacían. Pero el equinoccio, la igualdad de noche y día, no se podía calcular porque no tenían un reloj. Entonces, ¿cómo van a saber que duran las mismas horas? Es imposible. Luego ellos solo sabían los solsticios y estaba orientado a los solsticios, no al norte ni nada de eso, porque no se podía calcular. Ahora, yo una vez que he hecho esto, esta cuerda de aquí la pongo porque sé que va a ser 230 metros, porque ellos es que así sabían, hacían una maqueta y decían, esto lo queremos tantas veces grande, lo pongo aquí. Y para comprobar, con una cuerda hacíamos de aquí a aquí, tiene que ser igual a esta de aquí, tiene que ser igual a esta de aquí y tiene que ser igual a esta de aquí. Luego con eso teníamos completamente resuelto el problema de la pirámide, de la base de la pirámide. Bien, pues a continuación ponemos, y esto es importantísimo, ponemos este bloque que es el primero que ponemos del revestimiento, que es este bloque de aquí, que está hecho por aquí con una rampa y esta de aquí también es otra rampa. Una rampa, visto así, pues no podemos verlo más que con un cuadrado. Bien, pues esta parte de aquí ponemos encima un elemento como este, que es una caja de madera de 1 metro por 1 metro cuadrado, con agua. Y pintamos aquí una raya. Si la superficie de agua coincide con la raya, es que esto es absolutamente plano, absolutamente. Y luego pintamos esto, que es el perímetro de la parte interna. Este rojo, hasta aquí va a llegar la pirámide. ¿Qué hacemos ahora? Pues simplemente meter piedras. Por los 4 lados metemos piedras hasta lograr hacer la pirámide, que es la parte interna. Esto es muy pequeña, muy delgada, pero es genial esto. ¿Por qué? Y esto es lo que me hace un nivel de genialidad, el que tenía Seneferu, impresionante. Ahora ponemos aquí piedra sobre piedra, lo mismo que hemos hecho aquí, lo mismo, piedra sobre piedra, pasando este nivel por aquí, tanto por aquí como por aquí, hasta llegar justo aquí. Entonces, lo que hacemos, la piedra una vez que hemos, digamos, puesto ahí, sabemos que esta de aquí, que es la arista, está orientada aquí. Esta arista está perfectamente orientada aquí. Esta arista está perfectamente orientada aquí. Las 3 aristas están perfectamente orientadas al eje de la pirámide. Y entonces, continuamos. Otra... El dedo es una cosa... Entonces volvemos a repetir lo mismo poniendo este aparato, que es un nivel, encima de las rocas estas y hacemos esto. ¿Qué hemos conseguido? Dos cosas impresionantemente necesarias. La primera, que todas las aristas sean controladas desde el principio y que apunten exactamente a la parte central del vértice. Esto lo hacemos ópticamente. Los egipcios se pusieron aquí y uno controlaba exactamente que vaya saliendo correctamente la arista. Y lo segundo, que es imprescindiblemente necesario una superficie plana. Y aquí está la genialidad. Como superficie plana solo cogieron esta parte de aquí, esto de aquí, que es esta parte de aquí. Esa es la que es suficientemente plana. Esto del centro daba igual, no tenía ningún interés. Y la segunda idea, son 4 ideas, la cual mejor, que son las que tuvo Seneferu. Seneferu tuvo 3 y la otra la tuvo Emienu. Bien, esta pirámide se acaba aquí. Estas son las piedras de la pirámide, estos son las piedras del revestimiento y todo está perfectamente hecho. A partir de aquí se hace de mampostería, esto es escalera rampa, que es una escalera que empieza aquí y termina aquí a base de unas rampas. Lo curioso es que todos estos son paralelos a esto. Es decir, esto es una homotecia, va creciendo al mismo tiempo o con la misma forma que la pirámide. Y esto se va plegando al lado de la pirámide. Esto es fundamental para construir esto. Y ahora solamente tenemos que ver cómo se calcula la rampa. Hemos cogido una altura de 2. Luego, si cogemos 2 metros, sabemos que esto es el 80%, 1,6. Luego ya tenemos esta distancia y esta distancia. Ahora, ¿qué necesitamos? Esta distancia de aquí. ¿Cómo suben los bloques? Pues suben aquí, de este a este. Y luego aquí. Vaya, hombre, es que el dedo me está traicionando.
Este de aquí. Esto de aquí es un movimiento de 1 metro que se hace con palancas de cobre. Esto pesa igual que un coche muy pesado, digamos un coche blindado, y está sobre un trineo. O sea que puedo correrlo 1 metro tranquilamente. Y luego sube por aquí, sube por aquí, sube por aquí, sube por aquí. ¿Qué es una de las cosas importantes? Pues que aquí hay una zona plana para dejar los bloques e irse a dormir o a comer, cosa que no se puede hacer con las rampas largas, porque hay que dejarlo en el kilómetro 1.600. Y a ver quién deja ahí un bloque tan pesado como este, con unas cuñitas esperando que no se resbale. Eso, francamente, yo no lo haría. Pero aquí sí puedo dejarlo, porque esta y esta están perfectamente hechas. Bien, continuamos con esto. Si este es un bloque, vamos a hacer esta rampa de aquí. Si este es un bloque, el 80% para que tenga 52 grados es 0,8. Si pongo un segundo bloque, es el doble, 1,6. Pongo un tercer bloque, es 2,4. Y si pongo otro más, es 3,2. Yo hice el dibujo con 2 metros, pero ahora me he dado cuenta que es mucho mejor con 3 o con 4. Mucho más seguro. Volvería a hacerlo otra vez, pero me parecía una pesadez. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues cuando... ¡Ay, Dios! El dedito me está... Digamos que la realidad son 0,7. 0,7 por 4 es 2 metros. Luego de aquí a aquí, seguramente los egipcios lo hicieron con 4 bloques, hay 2 metros. Suficiente para moverse y levantar una piedra que tiene 1 metro aproximadamente. Bien, ¿cómo calculamos la longitud A? La longitud A, pues con la tangente, eso lo hace cualquier chaval de bachiller. Y tenemos aquí esta parte plana y esta parte plana que yo he puesto 3 metros de ella, pero puede ser más, menos, da igual, o sea, una cantidad. Bien, sumando a esta A, que en vez de tener 3 grados, porque con 3 grados tengo 40 metros, lo puedo reducir porque cada vez que subo 1 grado solo tengo que poner 3 personas más. Luego, puedo poner 5 grados, pero por poner, pues normalmente puede ser 3, 4, o ellos hacían más o menos así y no tenían ni idea de cuál era el ángulo que habían utilizado. Decían más o menos, como ellos tenían maquetas, pues decían, este es el ángulo necesario para hacer esta pirámide y con esto llego arriba, que es lo que querían. Bien, pues si sumamos todo da 28 metros. De aquí, de este punto hasta este punto, 28 metros. Bien. Ahora si miramos por aquí, esto es un ojo que he cogido en internet, pero es un ojo de mujer, se ve claramente. Vamos a ver por aquí cómo se hace. Bien, primero se hace esta terraza. Luego se pone el bloque que esté justo entre el perímetro y el final de la terraza, y se ajusta aquí. O sea, se corta un poquito, no hay problema ninguno, porque es variable eso. Se corta. Bien, entonces se pone aquí 2 bloques. Si esto es 1 metro, esto es 2 metros, el 80% de 2 metros, 1,6, como ya hemos dicho. Bien, pero ¿qué ocurre si justo aquí, aliso esto, todo perfecto? Pongo aquí el nivel para ver que esto esté perfectamente hecho. ¿Y qué ocurre si en vez de 2 pongo 3? Porque sale 2,4. No hay ninguna diferencia. ¿Y qué pasa si pongo 4? 1, 2, 3 y 4, porque sale 3,2. No pasa nada. Poner 2, 3, 4, 5, 6 o lo que se necesite. Pero lo importante es que se vaya plegando todo esto a la pared de la pirámide. Eso es fundamental. Si yo subo por aquí, arrastro, subo por aquí, puedo hacer la segunda. Ahora coloco la segunda rampa, es esta de aquí. Esta es esta, que tiene esta parte de aquí perpendicular, porque he empezado desde abajo, pero tiene 2 metros. Entonces, subo por aquí, arrastro y subo, y hago la siguiente rampa. Lo aliso aquí, lo ajusto aquí, todo perfecto. Vuelvo otra vez a hacer, pero esta vez sale rojo. ¿Por qué? Porque es esta de aquí. Mirando por aquí, la rampa podemos verla en este sentido o en el sentido contrario. Es decir, vemos una superficie plana, que es esta de aquí. Por eso está en rojo. Subo por aquí, arrastro, subo y hago la siguiente terraza. Y continúo con la rampa. Arrastro, subo, arrastro y hago la siguiente. Y ahora hago
la siguiente terraza. Esta es esta de aquí. Luego esta y esta son paralelas. Bien, pues sigo, subo, arrastro, subo, arrastro, subo, arrastro, subo y hago la siguiente. Y luego termino la rampa. Luego vuelvo a hacer lo mismo subiendo y arrastrando hasta hacer la siguiente. Y ya me sale la cuarta, que es contraria. Estas dos son en un sentido y estas dos son en el sentido contrario. Creo que con este dibujo queda claro lo que quiero decir. Bien, es muy importante que esta de aquí sea paralela a esta recta de aquí. ¿Por qué? Pues si lo hago recto, primero que necesito un talud para hacer esta consistente y luego cada vez me voy separando más de la pirámide y al llegar arriba son 150 metros tela. Y si la hago más pequeña, de 52, esto va, digamos, cada vez menos hasta darme con la pirámide. No puedo hacer. Es fundamental que esta sea paralela a esta. Fundamental. Y es la única posibilidad, el único camino. Joder, el dedito. Qué horror. Bien, si ahora cojo 3 de estos, me sale que esto es 2,4. Y estas de aquí son todas paralelas a esta, porque siéndose una homotecia, es decir, esto está plegado en la superficie. Pero si cojo 4, ¿dónde está el cursor? Por aquí. 1, 2, 3 y 4, sale 3,2. Pero también salen todas las rectas paralelas a esta, que eso, ya digo, es fundamental. Seguramente es con 4 con lo que lo hicieron los egipcios. Bien, ¿qué ocurre ahora? Pues que pongo aquí 2 grupos de personas. Uno para machacar lo que había hecho con mampostería y otro para alisar y pulir las piedras, que esto sería perfectamente plana. Voy a tirar así, tiro así, tiro así, tiro así, y ya desaparece. He hecho la pirámide fácilmente. Pero vamos a sacar un poco de jugo a esto. Resulta que las terrazas, las escaleras rampa se pueden poner juntas sin ningún problema. Aquí hay 6 metros. Y esta de aquí la puedo poner pegada aquí o con un ángulo aquí para acá. ¿Por qué no las pongo rectas? Porque chocarían con esto y no podrían subir. Hay que subir así. Subo por aquí, subo por aquí, subo por aquí y llego hasta aquí. Y esta de aquí, subo por aquí, subo por aquí, subo por aquí y llega hasta aquí. De una forma natural, muy suave. Si yo estoy aquí y quiero llegar a esta altura, pues simplemente con esta de aquí tengo acceso a esta. Y si sigo con esta de aquí, tengo acceso a la siguiente. Así voy construyendo tranquilamente la pirámide a partir de la rampa exterior. Pero ¿cuántas de estas, si de aquí, aquí hay 28 y de aquí hay 28, cuántas caben en uno de los lados de la pirámide? Pues muy fácil. Cojo 230 y lo divido. 230 entre 28 me salen 8. 8 escaleras rampa por cada una de las caras. Luego, por 4 son 32. Con este sistema de 5 grados hay 32 rampas. Luego son 32 bloques que suben al mismo tiempo. El tiempo, efectivamente, ha disminuido mucho. Desde los primeros que decían que rampa a rampa 1 hay que poner una piedra cada minuto, sería imposible, a esto que son 32 de golpe. Bueno, continuamos. Ponemos 6 en vez de 8. ¿Por qué? Porque quito estas de aquí simplemente para alargar esto y que la gente que sube por aquí tenga tiempo de, digamos, ponerse aquí y tirar de la cuerda, de los bloques. Bien, luego pongo aquí 6 y quito este y esto. Aquí hay una idea de Antonio Ros muy útil, que es cuando hemos llegado aquí y se ha posicionado la gente en esta parte, en vez de tirar de la palanca, lo que se da la vuelta y van tirando directamente de las cuerdas, sin tener que volverse, sin tener que moverse. Eso es simplemente puestos aquí y tirando de esta de aquí, que empieza por aquí, sube todo esto, sube todo esto, sube todo esto, aquí se ponen y luego la piedra llega aquí. Cambian y empiezan a trabajar en ese sentido. Siempre aquí hay que poner a gente que diga, tú pasas primero que el otro, porque los dos van a intentar chocar. Para que no ocurra, hay que poner ahí unos señores que digan, tú primero y tú después. Bien, hay que ver el control que se tiene sobre las aristas. Es perfecto desde abajo, no hay ningún problema. La arista sube perfectamente hasta arriba. Alargando esto por los dos lados, pues sube sin problemas. Bien, ¿qué llega aquí arriba? Pues aquí arriba hay que alargar esto exactamente igual que antes,
Hay aquí 6, 4, 2 y 1. Y esto hay que alargarlo para que la gente pueda seguir por aquí, posicionarse aquí, que la piedra suba hasta aquí y gire. Y llegamos al piramidón. Este piramidón era un elemento carísimo. Son 4 partes de plata por cada parte de oro. Luego esto desapareció en la primera revolución anarquista que hubo en el primer periodo intermedio. Desapareció completamente, como era lógico. Y tenemos la pirámide completamente hecha. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos, como hemos dicho antes, quitando toda la parte que hay aquí de las rampas y alisando. Quitamos esto y ya tenemos la pirámide totalmente hecha. Empezamos por aquí, llegamos hasta arriba y luego vamos quitando esto, que ya digo, está apoyado en la pirámide, y para algún ingeniero que sepa que la estabilidad se opera porque las dos componentes del peso, una va a tierra y otra se apoya en la masa de la pirámide, que es considerable. Bien, ahora tenemos la construcción de las construcciones, la mayor construcción, la más importante, que es la pirámide de Keops. Vista por arriba, yo no veo las cuatro caras en que se divide, 8 caras que se dividen toda la pirámide. No la veo. ¿Por qué? Esta es una fotografía muy bien hecha. Está hecha así. Estos son los solsticios que hemos dicho antes, que están aquí hechos perfectamente. Y el avión venía en dirección de los equinoccios, a pasar por aquí encima. Entonces, aquí pegaba el sol perpendicularmente, pero aquí pegaba paralelamente, y yo no veo aquí las construcciones que dicen de 8 caras. Pueden existir, porque si existen, evidentemente es simplemente una dificultad más, pero lo pueden hacer. Pero esta es una fotografía impresionante, lo bien hecha que está, eligiendo un día de equinoccio. Bien, la pirámide de Keops es de 146 metros de altura, es impresionantemente alta, fue el récord Guinness de 3.800 años, hasta que la catedral de Lincoln pues fue un poquito más alto. O sea, que si a esto le pongo un palito, pues supero con creces el catedral de Lincoln, con creces. Luego, para mí, fue el récord de altura hasta que la pirámide de París la superó, la torre de París la superó. O sea, que son muchos más años. Porque era impresionante. Yo cuando vi esto me quedé impresionado. Lo vi con 28 años, con 28 años fui a verla, y lo que hice, porque yo solo sabía que había un río que se llama Nilo, que había egipcios, y que esto eran las pirámides. No se ve nada más. O sea, era un inculto. Y entonces volví a Madrid, me apunté a la UNED de Historia y me puse a estudiar Historia como loco para saber un poco de qué iba el mundo. Y a partir de ahí cogí tal afición a la Historia que no he dejado de estudiar. Siempre he estudiado Historia. Bien, pues vamos a continuar. Fijaros un momento en que esta es la superficie que hemos cogido aquí para hacer que la pirámide sea bella y que sea perfectamente hecha. Con una capa pequeñísima, eso es una genialidad. Esto importa un rábano. Bueno, a nivel constructivo podemos decir que hay 2 fases. La primera es toda la pirámide, que esa la hemos hecho con el método que ya tenemos. Pero la segunda es tratar de subir piedras tan grandes como esta, que es una de 10 metros como de esta mesa, a la puerta. O sea, una piedra impresionante, de 60 toneladas. Y hay que subirlo 80 metros de altura. O sea, no es cualquier cosa. Vamos a ver una cosa curiosa que hay aquí. Estas son el peso de la pirámide que hay por encima de la cámara del rey. Tiene 2 piedras puestas así, como a 2 aguas, como un tejado a 2 aguas. Bien, aquí hay un triángulo de descarga. Esto no sirve absolutamente para nada. Pero para nada. ¿Por qué? Porque son vigas a flexión de su propio peso. Y eso significa que aquí, en la parte de arriba, hay compresión. La compresión la aguanta las piedras muy bien. Y aquí hay tracción. La tracción la aguanta las piedras muy mal. Luego, si yo la cargo esto se rompe. Luego, esto no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué no poner estas 2 piedras justo aquí en la cámara del rey y hacer lo mismo que con la cámara de la reina? Que no sé si esto sirvió para la cámara de la reina o para cualquier otra cosa. Lo que sí sé es que había aquí una especie de machismo del calcolítico. A la reina la protegemos poco, pero al rey mucho. Y es una tontería porque estaban protegiendo exactamente igual de bien a los 2. Bien, pues continuamos.
Lo que yo decía antes de las barras, digo, los canales en la parte central de la pirámide no sirven para nada. Esto se ha salido de su sitio, tenía que estar aquí. Bien, no sirven absolutamente para nada, porque aquí hay una roca, y entonces no serviría poner un canal que hay que interrumpir aquí, no significaría absolutamente nada. Bien, todo esto es lo que hay dentro, y esto es lo que hay en la parte de la base, más o menos plana, sin más. Ajustamos, hacemos todo igual, esto es plano y esto son las pirámides, digo las aristas que apuntan al centro. Bien, como Emienu, que es el genio de estas pirámides, que es un genio mucho más importante que Snefru para mí, porque esto no volvió a repetirse nunca más en todas las pirámides de Egipto, nunca se repitió nada de esto. Bien, pues este señor hizo maquetas, muchas maquetas para saber, esto no es una construcción que se puede hacer, digamos, a voluntad. ¿Ay, ahora qué hago? Pues ahora pon esto aquí, esto allá, y ahora... No, estaba perfectamente pensada, perfectamente calibrada, con dibujos, porque ellos dibujaban muy bien, con dibujos en los que se pueden contar las piedras perfectamente. Y sabían que había que hacer 50 o 60 piedras grandes, porque es un trabajo tremendo arrancarlas de una cantera, con digamos, tecnología que tenían en aquella época. Un esmeril de bronce y un mazo, no tenían más. Y es complicado. Allí en Egipto hay una piedra a medio arrancar y se ve lo complicado que era. Solo eso. Es de levantarse, digo, el cráneo. Bien, pues esto de aquí hace que nosotros sepamos, antes de construir, cuántas piedras tenemos que arrancar de la pirámide. Si no, sería un trabajo en balde y tan costoso que no sería posible. Luego construimos 50 o 60 o las piedras necesarias. No las he contado. Bien, esta es la piedra. 10 metros de aquí a la pared, por 2 metros de alto, por 1 metro de ancho. Eso pesa 56.000 kilos, 56 toneladas, si esto es 10 metros. Pero resulta que las piedras no están... Vaya, hombre. Joder, con el dedito. Anterior. Eso es. Joder, con perdón, no, anterior. Esto, como no están perfectamente hechas, hemos puesto que son 60 toneladas. De 56 hemos pasado a 60, pero por, digamos, hacerlo un poco a volto, más o menos 60 toneladas. Bien, ¿y cómo se movía esto en aquella época? Eso me ha preguntado mucha gente. Pues lo hacían con cuerdas. Ellos tenían cuerdas de lino y cuerdas de papiros, o como lo hicieran, pero unas cuerdas muy resistentes. Y decimos, ¿y esto que pesa 60.000 toneladas, 60.000 kilos, cómo se ha movido? Pues no hay ningún problema, porque en Antequera, aquí en España, tenemos este que es el megalito de Menga, que es impresionante. Esto se hizo 3.750 años y se hizo 1.000 años antes de Stonehenge. Esto para mí es mucho más importante que Stonehenge, porque es el único monumento de esta época que tiene columnas internas. Es increíble. Esta piedra de aquí pesa 150.000 kilos y lo hicieron, excepto el pueblo tirando, evidentemente. Y lo subieron a una altura de aquí a aquí, no sé cuánto hay, pero debe haber como 3 metros. Y esto lo enterraron justo en esta montañita. Bien, pero aquí hay 2 cosas curiosas. La primera es que esto es más estrecho que esto. Luego, es como si supieran una especie de resistencia de materiales intuitiva. Dijeron, esto tiene que ser un poquito más ancho que esto otro para que aguante bien. Y luego, todas estas las inclinaron un poco así, para que resistiera mejor que nadie los terremotos. Estaba hecho de forma que esto ha sido absolutamente imposible de derribar. Y está ahí en Antequera, muy poca gente lo conoce y para mí es el monumento más importante que hay en Europa. Y debería ser mucho más importante que Stonehenge, sin ninguna duda. Bien, continuamos. El problema es, aquí tenemos el carro de combate Leopard. El Leopard que tiene de aquí hasta aquí 10 metros, o sea, es prácticamente lo que queremos. Y esto hay que subirlo aquí. Esta es la torre que hay en la catedral de Barcelona, que es la de Sainz de Oiza, Torres Blancas, que a mí me gusta muchísimo. Bien, pues hay que subirlo aquí. Y, lógicamente, nadie pensó nunca en cómo se hacía esto. Nadie escribió nunca una palabra de cómo subir esto, nunca.
Y entonces se quedó un poco para los extraterrestres. Por eso la gente pensó que los extraterrestres habían hecho esto y que tenían muchísima, digamos, ventaja respecto a otros métodos, que los extraterrestres ahí habían hecho esto. Pues no. Emienu, que era mucho más listo que ninguno, pues ideó un método para subirlo de forma fácil. De forma fácil. Es increíble. Y lo hizo. Vamos a verlo. Bien, continuamos con este asunto. La fuerza para 50 kilos es 310 personas tirando. Como son muchas y hay que trabajar mucho, bajamos a 25. Y entre una y otra. Esto es bastante fácil de hacer, porque se pone la rampa, se dice a la gente, subiros aquí y tirar. Y se cuenta, oye, que esto va muy lento, ponle 3 más, ponle otros 3 más. Y al final saldrían esto funcionando a la velocidad que ellos querían con la gente que precisara. O sea, no hay problema para eso. Bien, aquí tenemos un papiro maravilloso que ellos sabían dibujar muy bien y que hicieron un papiro fantástico donde se ve que este señor echa agua aquí delante. Eso lo estudió Daniel Boone de la Universidad de Ámsterdam y quedó perfectamente claro. No voy a hablar de ello, de los puentes capilares ni nada de eso. Aquí se ve esa persona echando agua. Estas son las barras de las que hablaba, las barras de bronce para poder correr lateralmente las piedras. Bien, y curiosamente esto parece que son los únicos que trabajan. Estos están en posición de trabajar, estos no. Y entonces eso, supongo yo, eso me corregirá los egiptólogos, yo supongo que este señor le decía a este daba palmas y todo el mundo se ponía aquí la cuerda y tiraría. Pero hay un error de bulto aquí. ¿Cuál es? Pues que todas las cuerdas pasan por un punto y eso es imposible. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque si pasan por este punto, las componentes verticales de estas fuerzas pues harían que estos se apelotonaran y se, digamos, amontonaran ahí la gente sin poder tirar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues poner aquí una viga y hacer que todas estas sean paralelas, todas son paralelas. Es como una cuadriga visto por arriba, yo meto aquí los caballos y esto funciona. Si no lo hago así con esta viga, pues no puedo construir. Bien, continuamos con el dedito. Bueno, para arrastrar estas piedras, el cálculo me salen entre 400 y 700 personas. ¿Dónde meto yo 700 personas? ¿Qué rampa aguantaría el peso de 700 personas para subir un montón de piedras? Eso no es fácil de hacer, en absoluto. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que nadie escribió ni una sola palabra sobre este asunto. Nunca. Ni sobre las piedras, ni sobre la cantidad de gente necesaria para hacer circular estas piedras. Nunca. Por tanto, todo el mundo creyó en los extraterrestres. Pero yo digo que Emienu era mucho más listo y dijo, ¿dónde los meto? ¿Qué sitio hay? Las terrazas. Solo hay en las terrazas. No hay otro sitio grande donde meter tanta gente. Y lo hizo. Para subir este bloque, aquí hizo una rampita de 20 metros, para 2 metros a la 40, para 3, lógicamente la mitad, 20. Y estas son las terrazas. Aquí se pueden meter perfectamente 700 personas sin ningún problema. Vamos a verlo. Esta es la terraza. Se han cambiado las letras al cerrar. Esto no sé cómo ha podido ocurrir. Bien, el caso es que aquí hay solo 300 y hay más del doble. O sea, esto es mucho más largo. O se pueden alargar por aquí y alargar por aquí. Bien, ponemos aquí la piedra de 10 metros. Aquí ponemos, visto por arriba, la rampa. Es esta de aquí, la rampa. Bien, y ahora ponemos unas cuerdas que van tirando cada uno de estas personas. Bien, las cuerdas simplemente rodearían esta de aquí y luego otra de aquí, viene por aquí y vuelve. Estas dos cuerdas se van tirando este y esta fila. No sé si lo he explicado bien, pero lo voy a hacer otra vez por si alguien no se ha enterado. Estas cuerdas rodean completamente la piedra y otra cuerda entra por aquí y sale por aquí. Y la manejan estas dos filas. Entonces, este es el trineo, que es este trineo. Entonces, esto como tiene simplemente 3 grados, pues puedo subir de lado, sube de lado y ¡pum! Es muy poquito lo que bascula, muy poquito. Pero se puede decir, esto se puede poner de frente perfectamente. Si lo ponemos de frente también es 3 grados y bascula muy poquito, sube, ¡pum! Es fácil. Esto vuelve a ser lo mismo, lo único es que la rampa es más corta. Bueno, tampoco es ninguna ventaja, ¿eh?
¿Cómo hacemos esto? Pues ponemos aquí todas las piedras cortadas. Tenemos que tener las 60 o las 70, las que sean. Y además metemos 2 o 3 por si acaso alguna se rompe. Tienen tensiones internas y a lo mejor alguna de un golpe pues se estropea. Y además ponemos aquí el sarcófago del Keops, porque el sarcófago era una pieza muy pesada y había que subirlo exactamente por aquí. Bien, pues lo que se trata es, yo he puesto aquí 4 rampas móviles y estas otras rampas son de las que hemos hablado para construir la pirámide. Vean, aquí ponemos 4 o más, yo he puesto 4 por poner. Y se trata de subir esto aquí, es decir, subir todas estas piedras a través de estas rampas aquí. Ya estamos en la primera terraza. Ahora construimos aquí la segunda terraza, empezando por aquí para que estas puedan subir más fácilmente. Ponemos aquí la segunda terraza y estas rampas móviles se ponen aquí, las 4. Y se sube esto al otro lado, es decir, esto. Ponemos aquí las rampas y subimos esta aquí, perfectamente. Ahora, estas de aquí las ponemos aquí, esta la ponemos aquí. Esto no está a escala en absoluto, es simplemente para enseñar cómo se hace. Esta se pone aquí y esta se pone aquí. Estas son las rampas de las que hemos hablado antes, que son las que se utilizan para construir la pirámide. Bien, pues continuamos con lo siguiente. Esto la ponemos aquí y subimos estas piedras de aquí, aquí. Y entonces de uno, otro, derecha, izquierda, hasta arriba. Vamos subiendo la pirámide sin ninguna dificultad. Y además es el único, digamos, método posible para subir una piedra tan grande hasta esa altura. Bien, esto lo vamos a ver ahora. ¿Cómo construimos? Pues ponemos aquí la primera terraza. Ponemos aquí la piedra de revestimiento. Ajustamos esto, lo colocamos y ponemos aquí la rampa. Subimos esto hasta aquí. ¿Sí? Ahora, por las rampas laterales, hacemos la siguiente terraza. Y ahora, aquí ponemos la rampa y volvemos a subir. Volvemos a poner la siguiente terraza y volvemos a subir. Ya tenemos 3. La siguiente terraza y volvemos a poner la rampa y volvemos a subir. Y entonces, terraza, rampa, terraza, rampa, terraza, rampa. Así vamos hasta arriba, sin ningún problema. Y aquí, este es el truncamiento a esa altura que hay espacio suficiente como para poder moverse las 700 personas, sin problemas. Bien, ¿yo qué prefiero? Pues lógicamente a mí este sistema me gusta más. Poner aquí un montón de rampas y subir estas justo aquí. Esto me parece mucho más lógico y más ajustado a lo que hicieron los egipcios. Subo hasta aquí y luego estas las cambio de dirección y subo estas aquí. Luego de derecha a izquierda voy subiendo hasta arriba. Estas las pongo aquí, voy de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Es mucho más sencillo subirlo así que en un cuarto. Pero cabría la posibilidad de que alguien pensara que esto se puede hacer así, evidentemente. Subimos aquí, de estas subimos aquí, estas subimos aquí y estas subimos aquí. ¿Qué inconvenientes hay? Pues que estas unas veces van de un lado y otras van transversalmente. Aquí van de frente y aquí transversal, aquí de frente y transversal. Pero eso no es lo principal. Lo principal es que aquí hay 4 terrazas de diferencia. Para hacer la quinta hay que rellenar esto y hacer la siguiente. Eso es pesadísimo. Luego yo creo que este sistema no se usó. El que se usó es el de todo a la vez. Bien, ahora vemos lo importante que es Emienu en esta construcción. No hay ninguna otra forma posible de elevar una piedra tan grande a esa altura tan considerable de 80 metros. No hay ninguna posibilidad. Vamos, yo no la he encontrado y he estudiado 8 años este asunto. Luego, esta operación jamás volvió a repetirse. La humanidad nunca lo hizo. Las demás pirámides no se metieron en este follón porque lo vieron complicadísimo. Solo podía ser dirigido por un genio de la categoría de Einstein, o sea, Emienu, que era un genio, digamos, de la máxima categoría. Vamos a ver un cálculo rápido. Decimos tiempo de reinado del faraón Keops, fueron 23 años, más o menos. Colocación simultánea de bloques por las 4 caras, 6 escaleras rampa, por las 4 caras, 24 rampas. Ahora, colocación de 4 bloques por rampa, es decir, 1 cada cuarto de hora. Hay que ver todo lo que es cuarto de hora para recorrer 20 metros cuando se pide un minuto de silencio y hay que estar aguantando un minuto de silencio. Pues 15 minutos es mucho. Luego, para recorrer 20 metros con una piedra
evidentemente se puede hacer a una velocidad calculada. Ellos decían, ponían la rampa, ponían la gente y medían con una ampolleta o a ojo. Va a la velocidad que queremos, pues ya está. Luego, el trabajo, contando las crecidas del Nilo, ponemos 300 días. El resto, pues para moscosos o para asuntos propios. Y si luego multiplicamos todo esto, sale 96 por 10 por 300, 2.500.000, se tarda 8 años. Curioso. Antes hemos calculado 8 años para cada una de las pirámides de las 3 que hizo Seneferu. Aquí salen 8. Luego, dilatando el tiempo, lo que se quiera, en 12 o 14 años está hecho esto. Perfectamente. Bien, continuamos. Conclusiones. Hay que tener una organización genial. Es una organización perfecta, con jefes, subjefes, los que dan de comer, los que arrancan piedras en las pirámides, los que transportan las piedras por el río, en fin, todo eso. Luego, se basa en el recubrimiento de caliza blanca, que es desde el principio y de abajo hacia arriba. Luego, el relleno no importa absolutamente nada. Puede ser de cualquier, digamos, interior, incluso, ya digo, de mampostería. La planitud perfecta descansa en el recubrimiento, aunque sea muy finito, que es una genialidad para aquella época increíble. Yo cada vez admiro más a estos egipcios de la época. Son increíbles. Y hay 2 circuitos de subidas compatibles. Vaya, hombre. El primero es subida de grandes bloques, de los bloques por los lados, por los 4 lados, bloques pequeños. Y luego la subida de los bloques grandes compatible con la primera. Esa es la forma que yo creo que se hicieron las pirámides. Bien, esta es una maqueta que propongo para cuando algún alcalde de alguna ciudad importante, como Madrid, por ejemplo, diría, oye, constrúyeme esto para que todo el mundo la pueda ver. Y la podríamos poner al lado del templo de Devot, que sería preciosa. O en otra placita donde no estorbara mucho. Y se construiría primero esta, primera planta, luego esta y luego esta para ver cómo van construyendo y cómo van subiendo las piedras. Luego pasamos a esta, después pasamos a esta y una vez que hemos llegado aquí simplemente limpiamos esta hasta esta que sale perfectamente hecha. Esto ya depende del alcalde de turno que quiera que esto se fabrique en su ciudad para que todo el mundo venga a verlo, aumentando el turismo y todas esas cosas. Bien. También podemos hacer un dibujo en 3 dimensiones, como los de que hace National Geographic, porque hay unos programas para hacer unos dibujos que yo he visto de ingeniería egipcia, romana, fantásticos. Todas las piedras van viniendo en sus sitios, hacen unas figuras fantásticas. Esperemos que National Geographic le interese. Y si no, lo más difícil, la difusión. Si es por mí, con mi poder de convocatoria, puedo tardar entre 100 y 200 años en que se enteren en Egipto. Pero para mí lo importante es que se enteren los egipcios y todos los españoles. Tenemos para los españoles el boca-oreja. El boca-oreja funciona, el boca-oreja funciona muy bien para la niña de la curva. Eso corre muchísimo. Para cosas científicas va más lento. Pero digamos que tiene su velocidad. Y esto al final, después de hacer unas cuantas conferencias como esta, pues la gente, lógicamente, va enterándose de cómo se hace. Y me interesa que se enteren el International Center of Archaeology para Europa y América Latina de Bilbao. O sea, esto están en comunicación con los egipcios del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto. A mí me gustaría que se conectara lo que he propuesto con esa gente para que lo enjuiciaran. Pero ya sabemos que sin medios de comunicación, periódicos, sin cadenas de televisión, la 2, y sin revistas de divulgación, como tantas que hay, esto andaría muy lento. Sería necesario que estos de aquí se pusieran de acuerdo para poder hacer un artículo en condiciones que difundieran esto rápidamente. Bien, pues muchas gracias. Si alguien quiere contacto conmigo, esta es mi email y la sección de publicaciones, si alguien escribe, le mandan el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel.
Bueno, la conferencia se ha extendido un poco más de lo normal, pero tenemos unos minutillos para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Por favor, señores, es imposible. ¿Algún egiptólogo desea matar al presentador? Una pregunta que sea fácil, por favor. Yo creo que si esto es más o menos... yo llevo 30 o 40 años viendo temas de pirámides y si, según he visto en esta presentación, puede ser el descubrimiento más grande en la historia de las pirámides en cuanto a la construcción. Bueno, muchas gracias. Es amigo mío. ¿Alguien más? Bueno, realmente... Sí, un momento. Bueno, lo primero agradecerte, me ha parecido interesantísima tu conferencia, pero has calculado todos los tiempos en cómo construirlo, pero ¿cómo llevaban esas piedras tan enormes hasta allí y cuánto tiempo tardaban en eso? O sea, ¿desde dónde las llevaban, no? ¿Las tenían que subir por el Nilo o cómo? O sea, que ahí también eso... ¿Cómo se contabiliza? Bien, ¿Y cómo en se eso lleva hasta allí? No he entrado porque está muy estudiado. La cantera estaba colocada a 40 kilómetros de donde se hizo y había unos canales que fabricaban los egipcios donde llevaban las piedras en barcos. Entonces las acercaban y no he querido entrar ahí porque es que está muy estudiado. Bueno, permítanme decirles mientras... Esa niña se ha aburrido. O sea que Es la mía. Muchas gracias por la conferencia, me ha gustado bastante. Quería saber si me podía aclarar un par de cosas que no me han quedado suficientemente claras. La superficie de la pirámide que queda en la zona de las aristas no me ha quedado nada claro de cómo se podía construir. Es decir, porque estaban fuera de las rampas y fuera de las zonas de trabajo, con lo cual o se alargaban, no sé cómo, en fin, pero no me ha quedado nada claro. ¿No le ha quedado claro cómo se construyó la primera terraza? No, la primera sí, por supuesto, pero entonces, digo las siguientes. La siguiente, pues ¿cómo? Es decir, ¿cómo se iban cubriendo? Bueno, bien, se iban cubriendo, perfecto, de acuerdo, sí. Y el tema es, digamos, las piedras, la mampostería que había que utilizar, porque claro, no podía tener el derrame natural de las tierras, no. Tenía que tener unos muros de mampostería que son muchísimos metros, porque es como si hoy tuviera que hacer un muro con la técnica actual de un desarrollo enormemente largo, hasta 150 metros de altura, digamos, a base de piedra. Es decir, es tremendo. Sí. Es decir, la cantidad de material que había que utilizar ahí por las cuatro caras también era tremenda. Entonces quería que me aclarara un poco eso. Si se había estimado qué podía tener, digamos, todos esos muros. Bien, los taludes no se pueden construir de ninguna forma, porque la inclinación haría que la gente que está encofrando estuviera casi con herrajes. Bien, entonces no es necesario el talud en ningún momento. Esta construcción es paralela a la pirámide y descansa sobre la base de la pirámide. No es necesario hacer taludes, porque una altura de 4 metros se puede hacer perfectamente de mampostería sin que sea necesario en absoluto los taludes. Y se construye de manera que las piedras puedan subir perfectamente de cada uno de ellos sin apoyarlo de ninguna forma, porque como está inclinada sobre la pared, el peso pasa a tierra y la otra componente la absorbe la masa de la pirámide. Y que además, como es simétrica, voy construyendo por aquí y también por aquí. Luego está perfectamente, digamos, estabilizado. Hay que salvar los desniveles sucesivamente con una especie de muro. No, yo subo, arrastro, subo. Sí, pero hay un paramento que... Claro, es la propia pirámide. Por el otro lado no es necesario, porque además no se puede construir, porque es que sería imposible, porque cuando yo construyo tengo que construir sobre las rampas que hay, y ha impedido el paso. No puedo construir eso. Pero está bien hecha la pregunta, aclara mucho. ¿Otra pregunta fácil?
Bueno, lo primero, a mí también me ha convencido, me parece muy interesante y convincente, ¿eh? Me queda la duda de saber ese poco aprecio por el interior. ¿Mampostería? Las galerías internas. No. Donde se van apoyando los bloques. ¿Cómo es posible que sea simplemente una mampostería mal pensada? Sí, pues eso sí. Podía incluso caer la pirámide por la falta de fuerza interior, ¿no? Pero solamente con barro y con yeso se podía hacer estas rampas que hay en Egipto, y lo puede decir el arqueólogo que hay aquí, que es el egiptólogo mejor, que sabe más de pirámides, que ha hecho 12 libros sobre, o 8 o 10 libros sobre las pirámides, que se pueden encontrar allí y son, digamos, reales. Es una pirámide de una rampa hecha no de mampostería, sino simplemente de arena con yeso, o sea, de adobe. Porque el adobe aguanta mucho, ¿eh? Aguanta muchísimos años, vamos. Es que no entiendo muy bien la dificultad que tienes, no lo entiendo. Yo soy un neófito en esto, ¿eh? No pasa nada. Pertenezco a otras ramas de la ciencia que tienen poco que ver con esta. Lo que yo digo es, una vez construida la pirámide, habría una debilidad interna con esa mampostería. ¿Una debilidad? Sí. Los esfuerzos o las tensiones Y de hecho, en cuando la base son muy se ha bajas. ido cayendo la capa exterior, ¿cómo el resto ha sostenido? Porque no se han caído, lo han quitado. Con esas capas de esos bloques que eran muy, digamos, muy caros, se fabricaban otros edificios en el Cairo. Y lo tiraron. O algún terremoto lo dejó mal herida, como está alguna de las pirámides. Pero con eso se utilizó, digamos, es lo mismo que ¿cómo se llama? En Italia, ¿cómo se llama? El Coliseo no, no, ¿dónde está el Papa? El Vaticano se ha construido con las losas que había en las construcciones romanas. Se han ido quitando. En las termas de Caracalla, por ejemplo, todas se barrieron para el Vaticano. Las plataformas se crean con bloques que no son perfectos, no son bloques de Lego, pero son bloques grandes. Lo que pasa es que no son perfectas y el espacio que queda relleno entre ellas se rellena, mejor dicho, los huecos se quedan rellenos con piedras más pequeñas y arena. De modo que esa debilidad estructural que tú echas a faltar no existe, porque siguen siendo bloques grandes de un tamaño de 2,5 toneladas, pero no es una construcción de aquella manera. Son bloques colocados que luego se rellena el espacio entre ellos con arena y piedras más pequeñas. Perfectamente. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, permítame comentar con ustedes, compartir la última teoría sobre el propósito de la Gran Pirámide que descubrí el otro día y que no me ha dado tiempo a incluir en mi presentación. Se trata de que era un generador de hidrógeno. La Cámara del Rey era un generador de hidrógeno y por lo visto las dimensiones, esto tiene artículos importantes detrás, por lo visto las dimensiones de los túneles, la sección de los túneles, está diseñada de manera que coincida con la frecuencia de resonancia que produciría el hidrógeno al escaparse de la Cámara del Rey, que sería el generador. Y entonces eso produciría unas ondas sísmicas en la pirámide y por los materiales de naturaleza piezoeléctrica que debería estar hecha el núcleo de la pirámide, produciría unas contracciones y dilataciones en la pirámide que excitaría el cuarzo y de eso produciría tensiones eléctricas con el hidrógeno. Al parecer hay una teoría que dice que en la Cámara del Rey hubo una explosión y que se detectan materiales que son residuos de esa explosión de hidrógeno en las paredes. Aquí lo dejo y muchas gracias. Yo de eso no sé nada, ¿eh?